¿Se acuerdan que en la edición anterior de Conociendo mi Ciudad hablamos sobre la creación del parque? Ya saben ustedes, a ver, repitan conmigo, Rafael Valdés Cervantes, ubicado en las calles 9 de octubre entre Juan Montalvo y Olmedo. El parque se construyó en un área de 2.330 metros cuadrados y fue posible gracias al aporte desplegado por su directorio. Desde entonces, el Parque Rafael Valdés Cervantes ha sido reconstruido en varias ocasiones. Hoy hablaremos de las personalidades y familias que habitaron en los alrededores del Parque Rafael Valdés Cervantes. A continuación, la nota nos trae la licenciada Karina Perreros. Conociendo mi ciudad, historias y recuerdos de personalidades sobresalientes que vivieron en nuestra ciudad, recorrido por parques, monumentos, cultura y tradiciones. Bienvenidos. ¿Se acuerdan que en la edición anterior de Conociendo mi ciudad hablamos sobre la creación del Parque Rafael Valdés Cervantes? Ubicado en las calles 9 de octubre entre Juan Montalvo y Olmedo, centro de la ciudad. El parque se construyó en una área de 2.330 metros cuadrados y fue posible gracias al aporte desplegado por su directorio. Ha sido reconstruido en varias ocasiones. La última reconstrucción fue en junio del 2005, al iniciarse la administración del señor Francisco Azán Guanzón. El viejo parque, que para entonces ya no brindaba el atractivo, más por el contrario se había convertido en el sitio predilecto de rufianes y gentes del mal vivir. Fue demolido para dar paso al proyecto de una innovadora estructura relacionada con el agro, que toma como referencia al Parque Güell de Barcelona, inspiración del arquitecto catalán Antonio Gaudí. La obra mantiene un estilo particular que conserva la identidad agrícola de la ciudad que diferencia a Milagro del resto del país. En la edición anterior quedamos en hablar de las personalidades y familias que habitaron en los alrededores del Parque Central. El parque tiene como complemento vital a decenas de familias que habitaron en sus alrededores, algunas de las cuales se instalaron mucho antes de la cantonización de Milagro, las cuales tuvieron destacada participación en la existencia política, social, cultural y económica del cantón. Así tenemos que en la vereda norte de la esquina de Juan Montalvo y 9 de octubre habitó don Elías Veloz Carrillo, dinámico ciudadano miembro de varios gremios clasistas y sociales, en cuyo domicilio funcionó por primera vez una cabina telefónica que por los años 20 contaba con locutorios a manivela. En esa misma casa, años antes, estuvo situada la Casa Comercial Azán, fundada en 1889 por el comerciante chino José Azán, que luego la administró su hijo Germán Azán Chisí, abuelo del que fuera alcalde de Milagro, don Francisco Azán Guanzón. Y en los bajos de la vivienda se ubicó en 1935 el almacén de telas y calzado del comerciante Juan Solís. Muchos años después, esto por los años 60 y 70, se estableció el recordado Soda Bar Rossi, de propiedad de los señores Jorge Rosignoli Anselmi, hijo de inmigrantes italianos que se radicaron en Milagro en 1944. En la actualidad existe el moderno edificio Villavicencio, de propiedad del señor Jorge Villavicencio. A un costado quedaba la casa de don Julio Acuña Gomero, insigne personaje que desempeñó honrosas funciones públicas. En el ámbito comercial fue propietario del almacén Paratí. Estaba ubicado en los bajos de su vivienda. Además, ejerció el periodismo como corresponsal de Milagro en el diario El Universo de Guayaquil, bajo el seudónimo de Bayardo. Su padre, don Tomás Acuña Seitero, fue uno de los gestores de la cantonización de Milagro. Años después funcionó la fábrica de billares y electrónica Nelson, de Nelson Vallejo Bravo, que más tarde se convirtió en salas de billares y villas administradas por los señores Pedro Copo y Ruiz. Después perteneció a doña Violeta Villavicencio Pesantes, viuda de Ceballos, madre del exfutbolista José Francisco Ceballos Villavicencio. A continuación se hallaba la residencia de don Daniel Moreno, oriundo de Gonzol, pequeño pueblo ubicado a pocos minutos de Huigra.
el cual tenía un local de bebidas y sala de billar. Años después, lo habitaron los señores Guillermo Pingel Tamayo, Severo Puig Jara y el periodista Elías Aguilera Vázquez. Con el transcurrir de los años, el ciudadano chino Víctor Asín instaló un restaurante de comidas orientales. El predio pertenece a los herederos del señor Moreno. A pocos pasos fijó su residencia el ciudadano cuencano Luis Antonio Sea Campoverde, quien se radicó en 1875, dedicando sus energías primero a la agricultura y luego al comercio, así como el cuidado de su hogar formado con doña Guadalupe Velázquez. Este personaje fue propietario de la piladora de arroz La Lealtad, construida en el año 1931, y que después la vendió al comerciante filántropo pauteño Antonio Torres Rodríguez, abuelo del consagrado cantautor quiteño Juan Fernando Velasco Torres. En los bajos de la vivienda de los Sea Velázquez se encontraba el Bazar Cartucho de Juan Luciano Espinosa y la Droguería del Comercio de Diógenes García Ortiz, casado con doña Dolores Rodríguez Rodríguez. Aquí, en este sitio, se inauguró el 1 de marzo de 1950 el Cine Milagro, de propiedad del insigne personaje quiteño Julio Viteri Gamboa, orgullo de nuestra ciudad que dedicó su vida al estudio de la arqueología, así como al periodismo, siendo por muchos años corresponsal de Diario El Universo. Salazar Quirós, casado con Celinda Velasco de Salazar. En el año de 1929 ocupó la presidencia del Cabildo Milagreño, y en 1930 y 34 la presidencia de la Liga Deportiva Cantonal. Es además autor de las monografías ilustradas de Milagro, editadas en los años 1935 y 1963. En la planta baja de su inmueble existieron dos locales comerciales, el uno del señor Plutarco Vélez Medranda, que se desempeñaba como comisario de trabajo, y el otro, la ferretería y bazar del ciudadano chino John Sang. En este lugar se hallaba la Clínica Internacional, una de las prestigiosas y más concurridas de fines de los años 50, administrada por los doctores Enrique Torres Delano y Gonzalo Salas Pazmiño. En 1903, el doctor Ernesto Albujas Piazzo estableció junto con su esposa Lola Rivera su residencia frente al Parque Central, y 2 años más tarde fundó la Botica del Pueblo, que después fue administrada por su viuda, pero con el nombre de Droguería La Fe, así como la primera biblioteca pública llamada Simón Bolívar. En esa misma cuadra hubo un almacén de nombre Electrónica Vega, del radiodifusor guarandeño Carlos Homero Vega Verdesoto, quien en 1964 crea Radio La Voz de Milagro. Al finalizar la cuadra, esto es en la esquina de Juan Montalvo y Pedro Carbo, funcionó la Casa Municipal, que desde 1922 hasta el 26 de abril de 1942 fue consumida por un voraz incendio que arrasó las viviendas de caña y madera de las familias Moreno, Sea, Salazar, Albuja y la Casa Municipal. El Cabildo perdió más de $500,000 de sucres en su edificio, archivos, mobiliario y libros. Tardó exactamente 8 años para tener un nuevo inmueble y 39 años en construir uno moderno y acogedor, el cual actualmente está ubicado en la esquina de Juan Montalvo y Bolívar. En la acera oeste, que comprende las calles Pedro Carbo entre Juan Montalvo y Olmedo, se ubicaba el domicilio de la familia Andrade, que es una de las más antiguas de Milagro, cuyo patriarca, don Manuel Antonio Andrade Subía, migró de Ibarra en 1868, huyendo del terremoto, para más tarde formar su hogar con la dama balsareña María Josefa Manrique Triviño, asumiendo sus hijos, Alcides, Francisco, Miguel y Camilo, destacada participación en el Comité Pro Cantonización de Milagro, junto al coronel Enrique Valdés Concha. En la calle Olmedo 636, el doctor Aurelio Andrade Macías, primer médico milagreño, instaló su consultorio clínico, y en los bajos se ubicaba el estanco de alcoholes y tabacos. También por el año 1941, ubicó su tienda de abarrotes y licores Don Luis Calle. El negocio posteriormente es adquirido por el comerciante de ascendencia china, Francisco Chuzán Freire, y por ese mismo año funcionó a un costado del inmueble la compañía Comercio del Cuerpo de Bomberos, así como la Academia de Corte y Confección La Dolorosa, la notaría primera del abogado Harry Aspiazo Jaime,
El Cangrejal del señor Londres Massú y la imprenta Matamoros, de Narciso Matamoros Ramos, en donde se imprimía el primer periódico que tuvo Milagro, La Época, creado el 24 de agosto de 1964, de grata recordación. La casa luego fue comprada por el señor Miguel Oyola Bonilla, y este a su vez la vende al ex concejal José Piedra Vinuesa, no sin antes haber sido alquilada a las cooperativas de transporte intercantonal Expreso Milagro, 17 de septiembre y Rutas Milagreñas. De esta manera, el Parque Central Rafael Valdés Cervantes constituye para los milagreños el sitio representativo de la ciudad, concebido como fruto del amor a esta tierra, de aquellos hombres y mujeres que en épocas pretéritas nos señalaron la ruta de la prosperidad y desde donde la ciudad misma se expandió a nuevos horizontes, para crear en su estatura de futuro, en vigor de nuevas épicas, entre brújulas ilustres, entre signos cardinales, añadiendo al libro de su impulso y de su encanto las páginas de historia que hoy se evoca. Datos tomados del blog y del libro del historiador milagreño Víctor Hugo Vicuña Piedra.